presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología. Es un gusto conocerlo, doctor, y por supuesto que nos acompañe hoy. Muchas gracias por la presentación, doctora Mónica. Tengo el honor esta noche de compartir esta reunión con los doctores Segundo Seclen y Miguel Pinto, mis antiguos compañeros en la universidad y en el hospital Cayetano Heredia, uno de mis maestros, el doctor Seclen, y uno de mis hermanos en la formación como endocrinólogo, el doctor Miguel Pinto. Voy a continuación a presentarlos a ellos. Sí, no sé si se puede ver mi pantalla. ¿Sí? ¿Estoy compartiendo? Sí, doctor, vemos su pantalla. Perfecto. Entonces yo quería comenzar diciendo que en el contexto de esta época que hemos vivido de la pandemia de COVID y de diabetes, el control metabólico es un doble reto, ¿no? Para la región de Centroamérica y Perú y Colombia, tenemos un reto mayor porque la mayoría de nuestros pacientes, como vemos en esta diapositiva, no alcanzan las metas de hemoglobina glicosilada, ¿no? Nos hemos permitido, junto con el equipo médico, con la doctora Siganova de Sanofi, realizar una averiguación de cómo tratamos a nuestros pacientes respecto a la diabetes. Y vemos cómo en Perú el 64% de los pacientes que tienen diabetes no alcanzan la meta de hemoglobina glicosilada menor de 7%, ¿no? Y estamos a la par con la mayoría de los países, porque algo similar pasa en Guatemala, en República Dominicana, en Panamá. Costa Rica y Colombia tienen un poquito mejor, pero también la meta no llega a que los pacientes tengan por lo menos el 50% de buen control y valor de hemoglobina glicosilada debajo del ideal que se ha fijado de 7%, ¿no? Para los casi 500 millones de diabéticos en el mundo y para la gran población que tiene diabetes en Centroamérica y Sudamérica, que alcanza valores muy cercanos al 10% de la población, por lo menos 8.5% para el año 2019, y se calcula que casi un 10% en los próximos 20 años. Esto es un reto mayor, ¿no? Y debemos de mejorarlo. La Asociación Americana de Diabetes, desde 1989, realiza una puesta al día de los estándares de tratamiento de diabetes mellitus, ¿no? Y cada comienzo de año esto se publica en la revista Diabetes Care, ¿no? Para este año tenemos 16 secciones de revisión que se han estado a cargo de un grupo que se llama Professional Practice Committee. Este año incluido además 2 cardiólogos que han sido recomendados por la Asociación de Cardiología de los Estados Unidos. Este estándar de tratamiento quizá es el que más se ve en todo el mundo. Para ya se registran casi 40 millones 40.000, ingresos para revisar estas guías alrededor del mundo, ¿no? Desde diciembre hasta febrero de este año, ¿no? Y eso es lo que nos trae a esta reunión, ¿no? Para esto, para revisar estas guías y los principales puntos que tenemos que revisar y los principales cambios y las principales recomendaciones, tenemos esta noche como primer panelista al doctor Segundo Seclen Santisteban, que es conocido por todos ustedes. El doctor Seclen es médico endocrinólogo, es epidemiólogo y es geriatra. Es director de la maestría de diabetes de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es el presidente electo de la Asociación Latinoamericana de Diabetes para el año 2022 al 2025, ¿no? A continuación del doctor Seclen va a estar también con nosotros el doctor Miguel Pinto Valdivia. Él también es médico endocrinólogo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es endocrinólogo en el Hospital Cayetano Heredia en la Clínica Delgado, es el presidente de la Asociación de Diabetes del Perú, es secretario general de la Asociación Peruana de Endocrinología, nos va a acompañar hasta esta última semana de febrero cuando entregaremos el cargo al doctor Zubiate, y es además editor asociado de la Diabetes Research and Clinical Practice y miembro del Colegio Americano de Endocrinología. Durante esta noche vamos a tener esta agenda.
El doctor Seclen nos va a hablar a continuación de actualización en prevención o retraso de diabetes mellitus tipo 2, de actualización en los objetivos glucémicos y de diabetes en niños y adolescentes. Seguidamente, el doctor Seclen tendrá alrededor de 30 minutos para su presentación, y seguidamente el doctor Miguel Pinto nos hablará de actualización en el tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2, de enfermedad cardiovascular y manejo de riesgo cardiovascular, y de diabetes en adultos mayores. Sin más preámbulo, me gustaría tener el honor de presentar al doctor Segundo Seclen para que inicie su presentación. Muchas gracias, Sandro. Muy buenas noches con todos los colegas de Perú y de Latinoamérica que están con nosotros, acompañándonos en este evento. Para mí realmente es un gusto poder compartir estos conocimientos revisados justamente para ustedes. Y quiero compartir la pantalla. En primer lugar, haciendo un saludo a todas las médicas de Latinoamérica que este día cumplen su día. Para nosotros la mujer latinoamericana y particularmente las mujeres que han estado al frente de la batalla contra el COVID representan realmente un alto honor, y desde este escenario las saludamos. El encargo que me ha tocado el día de hoy es revisar los estándares más importantes que la American Diabetes Association ha permitido realizar el presente año. Queremos, en primer lugar, presentar los conflictos de interés, que son todos los que hemos labrado tantos años en este tema de diabetes. Y quiero comenzar con una cifra, que es la cifra que actualmente la Federación Internacional de Diabetes define en número de pacientes con diabetes en el mundo. Esta cifra de 463 millones de personas con diabetes, como esta siguiente, que es la que fallecen alrededor de 4 millones de personas con diabetes en el 2019, ambas cifras evidentemente con la epidemia de COVID ha cambiado. La epidemia de COVID, como ustedes saben, ha encontrado en diabetes mellitus y enfermedades cardiometabólicos un nicho importante de morbimortalidad, y fuera de los pacientes con diabetes que han fallecido por COVID, existe una igual cantidad de pacientes con diabetes que han fallecido sin COVID, pero por falta de atención y porque el sistema de salud no ha podido resolver sus problemas, y por lo tanto estas cifras realmente que van a aparecer probablemente el siguiente año van a subir en un porcentaje muy importante. Lo que hay que resaltar de esta epidemia, que algunos le dicen sindemia porque parece que se va a quedar realmente permanentemente muchos años en todo el mundo, es que las cifras están aumentando en todo el mundo, ¿no? Hay aproximaciones del último atlas de la IDF del año 19, por ejemplo, en nuestra región, en Sud y Centroamérica, vamos a subir de 32 millones a 49 millones en aproximadamente 20 a 25 años, es un aumento del 55%, y este aumento se va a dar prácticamente en todo el mundo. O sea, es una pandemia imparable que tiene que ver, como todos sabemos, con los estilos de vida que cada vez están empeorando en cada uno de nuestros países. De manera tal que la aproximación que da organismos como la OMS y la IDF es que para el 2045 vamos a tener la cifra abrumadora de casi 700 millones de personas con diabetes. Y esto realmente tiene que ser, de alguna manera, tomado en cuenta por quienes manejamos este tipo de patología, porque realmente tenemos que estar al día con los principales guías que permiten que este tipo de patologías sean combatidas. Lo que más preocupa, aparte de la diabetes, de las cifras que he mencionado, son las cifras de prediabetes. Y esta diapositiva, a pesar de que es una diapositiva antigua, remarca entre la columna de color anaranjado y la columna de color verde, como la columna de color verde que pertenecen a la cifra de prediabetes prácticamente duplican, triplican y hasta cuatriplican en algunas regiones la cantidad de personas con diabetes. Quiere decir que realmente detrás de una persona con diabetes puede haber 3 o 4 personas con prediabetes que van a tener diabetes en los siguientes años.
y por lo tanto es una epidemia que tiene un caldo de cultivo muy importante, y por lo tanto las guías en estos momentos se están enfocando al tema de prevención para evitar que estas enfermedades sigan implementándose. Y este es el cuadro actualizado de la IDF, de la prevalencia de prediabetes en el mundo, en el cual igualmente el pronóstico para los siguientes 20 años es bastante alto y progresivo en todas las regiones del mundo. Nuestra región de Latinoamérica va a subir de un 10% de promedio de prediabetes hasta cerca de un 12%, que suma una cantidad de 48 millones. En nuestro país hemos tenido esta experiencia y quisiera relatarla rápidamente. Este es un estudio nacional que le llamamos PERUDIAP, en el cual estudiamos en las 3 regiones del país la prevalencia de esta enfermedad. Encontramos que 7 de cada 100 peruanos tenían diabetes. En Lima, la capital, la urbe, que tiene prácticamente la parte más importante de población de Perú, encontramos un 8,4%, y las diferentes regiones tuvieron una prevalencia menor. Sin embargo, lo más resaltante de este estudio, junto con esta prevalencia de 7%, fue que el 23% de las personas en las cuales se hizo el estudio, que fue con glucosa en ayunas, se encontró que un 23% tenían prediabetes. Si uno suma el 23% de prediabetes más el 7% de diabetes, tenemos que un 30% de personas en el Perú mayores de 25 años tienen glucosa aumentada, que como todos sabemos ya significa un riesgo cardiovascular en líneas generales. Una de las cosas también que resaltamos en el estudio fue que la velocidad con que estas personas con prediabetes pasan a tener diabetes es de alrededor de casi 20 personas por 1000 por año, cifra que realmente nos sorprendió, porque como ven en la diapositiva comparativa, es casi similar a la que se tiene en México, mucho mayor en todas las etnias que hay dentro de Estados Unidos, y mucho mayor que España, Dinamarca, China, entre otros países, y Japón. La velocidad entonces con la que pasan en general las personas con prediabetes a diabetes va a depender mucho de la calidad de estilo de vida que tienen en los países, y en nuestro país lamentablemente es bastante alta. Esto nos permite afirmar en los actuales momentos, ya con cifras de proyección del Instituto Nacional de Estadística para el año pasado, de que en el Perú existen alrededor de 1,5 millones de personas con diabetes, de las cuales un 40% no han sido diagnosticadas, y alrededor de 4 millones de personas con hiperglicemia de ayunas, o sea que tienen prediabetes. O sea que prácticamente 5 millones de personas en el Perú aproximadamente tienen hiperglicemia, lo cual los convierte en una población bastante vulnerable, y que se ha visto realmente vulnerable en esta epidemia de COVID, en el cual estas han sido las personas que más han sido afectadas, sobre todo por mortalidad. Entonces, las guías del año 21 se confeccionan en esta realidad, en el cual la pandemia está en aumento y el COVID ha gatillado realmente enfermedades cardiometabólicas como la diabetes, como una de las enfermedades que más ha causado muerte y mortalidad durante esta epidemia por el COVID. Tengo que resaltar, y para no repetir durante la exposición, de que estas guías han sido elaboradas o son elaboradas en líneas generales por el sistema GREY de evidencias, en el cual la evidencia corresponde a lo máximo en diseño de estudios de investigación, que son los estudios de ensayos clínicos aleatorios. La evidencia B son en general estudios de cohorte de seguimiento. La evidencia C son estudios caso-controles, y la evidencia E es un consenso de expertos. Entonces, cada una de las recomendaciones que voy a discutir de aquí en adelante van a tener al costado cada una de estas evidencias como rango de credibilidad y de el sistema GREY que ha sido empleado. Empezando con prevención y retraso de inicio de tratamiento de diabetes, de inicio en la ocurrencia de diabetes 2 de la guía SADA. Una de las cosas importantísimas que refiere ADA es que las personas con prediabetes, en la medida que pasan rápidamente a tener diabetes, debe de haber un seguimiento por lo menos anual, con un tamizaje de diabetes con curva de tolerancia
para poder definir si es que pasan al estadio de diabetes en un determinado lapso de tiempo anual. Nosotros en nuestro país hicimos un consenso de prediabetes e identificamos, además de lo que la ADA ha dicho, un grupo de población de riesgo, también basado en la literatura, y que deberíamos de considerar, sobre todo en la población de Latinoamérica, para poder pasar por tamizaje anual. Los mayores de 35 años, los obesos, las poblaciones sobre todo que viven en la costa, que tienen estilos de vida occidentales, los migrantes de las zonas rurales a las zonas urbanas, mujeres con antecedentes de diabetes gestacional o con B macrosómicas, individuos con agatosis nigricans, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, individuos con síndrome metabólico, hipertensión arterial y dislipidemia, e individuos con familiares de primer grado de diabetes son grupos de riesgo que deberían de pasar, a nuestro modo de ver, y esto por un consenso de expertos, por un descarte anual de diabetes, porque es el grupo que realmente tiene prediabetes o diabetes por la insulinoresistencia como causa de esta enfermedad. Junto con esta recomendación general, la ADA recomienda para la prevención de la diabetes iniciar programas intensivos de cambio de estilo de vida, porque se han realizado, como ustedes conocerán, diferentes programas de prevención en diabetes a partir de sujetos con prediabetes, como el TPP o el estudio finlandés o el estudio japonés, que sobre todo tratan de mantener o lograr una pérdida del 7% de peso corporal inicial y una actividad física de intensidad moderada, como por ejemplo caminar por lo menos 150 minutos a la semana. Esto es una evidencia de tipo A basada, vuelvo a repetir, en todos aquellos programas que son ensayos clínicos exitosos en la población y que actualmente están realizándose en algunas ciudades en la vida real de Estados Unidos y Europa. Otra cosa interesante que afirma ADA es que no existe un patrón único de alimentación para prevenir la diabetes en personas con prediabetes. Realmente, si uno calcula correctamente la cantidad de calorías en una dieta hipocalórica para una persona para lograr que baje de peso un 7%, realmente el tipo de alimentación no es muy importante. O sea, no hay un patrón. Simplemente fijar bien la cantidad de calorías que hay que fijar para que el paciente baje de peso. Y finalmente, las personas que tienen prediabetes, o sea, que tienen hiperglicemias en general, vienen a ser el hilo de la madeja de otros factores asociados con hiperglicemia y que llevan a descubrir factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial, como la dislipidemia, entre otras enfermedades que se asocian generalmente en el síndrome metabólico y que tienen a la hiperglicemia como el punto inicial de partida para diagnosticar este síndrome. Es importante resaltar, para terminar esta parte de la recomendación de la ADA, que los estilos de vida saludable que se han implementado en todos estos estudios que ven ustedes en la parte inferior, que han sido ensayos clínicos y que han terminado siendo programas en la vida real, es la disminución de peso más de un 5%, una ingesta de grasas de menor de 30% y de saturadas menor de 10%, una ingesta de fibra mayor de 15 gramos por 1000 kilocalorías, que corresponde a 4 raciones de verduras o frutas durante el día, y una actividad física mayor de 30 minutos por día. Y estos estilos de vida saludable son muy importantes de implementar siempre en todas personas con prediabetes, y el manejo farmacológico que indica ADA es de que la metformina para prevención de diabetes tipo 2 debería ser considerada en prediabetes, pero en personas que tengan un índice de masa corporal mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado, adultos mayores o mujeres con antecedentes de diabetes gestacional, como una evidencia A importante en la cual todos deberíamos utilizar este medicamento en este grupo de pacientes. Finalmente, en el tema de prevención, enfatizan que el uso de metformina puede estar asociado con deficiencia de vitamina B12 y que deberíamos de considerar mediciones periódicas, especialmente en anemia o en neuropatía periférica que tienen los pacientes con diabetes.
En relación a este segundo tópico, que es facilitar el cambio de comportamiento y bienestar para mejorar los resultados de salud, es un tópico nuevo que la ARA ha introducido en la guía y que se traduce fundamentalmente en educación diabetológica, o sea, en cómo facilitar la educación y el apoyo para el autocontrol de la diabetes en los pacientes, o sea, en el automanejo. Y define 4 momentos en los cuales la educación y el apoyo para el autocontrol debe ser bien definido por el médico o el equipo de salud. En primer lugar, en el momento del diagnóstico. En segundo lugar, anualmente o cuando no se cumplan los objetivos de tratamiento. Tercero, cuando aparecen factores que influyen en el autocontrol, como por ejemplo algunas condiciones de salud fuera de la diabetes, factores emocionales o necesidades materiales, o cuando se producen transiciones en las etapas de vida. Pacientes que pasan de niños a adultos o de adultos a adultos mayores, deben ser realmente 4 situaciones en las cuales el paciente necesita una educación y un apoyo para que se autocontrole la enfermedad juntamente con su médico tratante o su equipo de salud tratante. Y esto es educación diabetológica, o sea que el paciente debería de conocer todos estos tópicos para que él pueda saber a ciencia cierta en qué consiste su condición y ayudar a que se maneje la diabetes, ¿no? La naturaleza de la enfermedad, el plan de alimentación, los hábitos saludables, los beneficios de la multimonitoreo, la hipoglicemia como conocimiento, el cuidado del pie, los conocimientos sobre el control adecuado de enfermedades, comorbilidades que acompañan a la diabetes como la hipertensión y la dislipidemia, técnicas de privación de insulina, y sobre todo esto último, que lo vemos diariamente en los periódicos y en los libros falsos, el luchar contra todas las actitudes negativas y engañosas que hay sobre la diabetes en relación a hierbas, medicamentos o brebajes mágicos que permanentemente se ven en los periódicos y en las revistas. Este capítulo agrega un tema que me parece muy importante resaltarlo, que es la problemática psicosocial y la distrés por diabetes que tienen los pacientes con esta enfermedad. Sabemos bien que la mayoría de pacientes con diabetes, sobre todo los que no tienen control, tienen cuadros de depresión, ansiedad bastante elevados en función de los pacientes que no tienen diabetes y que por lo tanto se recomienda evaluar estos síntomas durante el tratamiento, sobre todo en adultos mayores, en donde la detección de deterioro cognitivo y depresión es mucho mayor en líneas generales que en grupos etarios menores. Y el distrés por diabetes consiste en la angustia que tiene la persona por tener la enfermedad y que puede condicionar que no se cumplan los días de tratamiento o puede presentarse también al inicio cuando las complicaciones se presentan por el mal control de la enfermedad. Este distrés por diabetes, que todos los que hacemos clínica lo hemos visto, va a permitir al diagnosticarlo manejar el tema psicosocial y de esa manera tratar de que el control de la enfermedad sea mucho más adecuado. En relación a objetivos glucémicos, acá vienen cosas muy importantes que quisiera que tomaran mucha atención. Usualmente conocemos, sobre todo este estudio que hizo Nahan en casi más de cerca de 3.000 personas, en el cual asoció los niveles de hemoglobina glicosilada con los promedios de glicemia en ayunas y los milimoles, que bueno, viene a ser la otra manera de medir la glucosa. Pero esta relación permitió saber el promedio, teniendo la hemoglobina glicosilada detectada, el promedio con el cual se maneja un paciente con diabetes, y permitió a su vez que a partir de 6.5 pudiéramos tener el corte mediante el cual se hacía el diagnóstico de diabetes, sobre todo por los estudios que todos conocemos que se hicieron hace 10 años en Europa, África y Norteamérica, para poder definir cuál era el corte en el cual se iniciaban las complicaciones. Este estimado de la glucosa media permitió definir las recomendaciones de control glicémico, en general en hombres y en mujeres no gestantes, que eran una glicemia preprandial entre 80 y 130, una glicemia postprandial, sobre todo 2 horas después de cualquier alimento, menor de 180, y una glicosilada como consecuencia de ambos resultados, menor del 7%. Sin embargo, desde el 2006, el doctor Monnier,
un médico francés del grupo de Hotel Dieu. Si alguna vez alguien ha tenido oportunidad de ir a Francia, el Hotel Dieu es un monumento a la ciencia médica y diabetológica en Francia. Planteó de que la variabilidad de la glicemia era otro factor que debíamos de controlar, aparte de la glicemia en ayunas y aparte de la glicemia postprandial, que significaba los valles y los picos que tenía cada paciente al ingerir el alimento, y que era mucho mayor en aquellos pacientes que estaban descontrolados, como en este caso los que tienen en ayunas 250, cuyo pico llega a más de 300, o sea que la diferencia de variabilidad era más de 50 miligramos por decilitro, a diferencia del que estaba controlado, que empieza, por ejemplo, con 125 y su máximo pico lo tiene en 160, una diferencia mucho menor. Entonces, esta variabilidad glicémica permitió al doctor Monnier plantear la propuesta demostrada con estudios de que mayor variabilidad de glicemia había un aumento del estrés oxidativo, en este caso medido por los niveles de prostaglandina que utilizó en este estudio publicado en el JAMA en el 2006 y luego en el Diabetes Science en el 2008. A medida que aumenta la diferencia entre el valle y el pico, que significa la variabilidad de la glucosa, aumenta los niveles de estrés oxidativo mediante este indicador que en este caso fue derivado de prostaglandina. Y por ello es que planteó la teoría de que independientemente de los controles de glucosa en ayunas y glucosa postprandial y de hemoglobina glicosilada, que era la versión horizontal del cuadro, deberíamos de tener un indicador que nos permitiera saber cuál era la variabilidad, la fluctuación de la glucosa en el manejo del individuo. Y por lo tanto, este aspecto fue enfatizado por el doctor Monnier como un aspecto importante a ser valorado en algún momento. En ese momento era como les mencioné, con indicadores de estrés oxidativo como la prostaglandina, como derivado de la prostaglandina, pero que cuando se controlaba tanto los niveles de glucosa postprandial, como los niveles en ayunas, como los de hemoglobina glicosilada, y se lograba controlar la fluctuación de la glucosa, como vemos en el lado derecho, el riesgo de complicaciones disminuía, y por lo tanto la activación del estrés oxidativo. Entonces, este punto de variabilidad glicémica fue el que quedó como tarea pendiente en todo este periodo, pero que felizmente actualmente la ADA lo ha rescatado en base a que tenemos ahora los aparatos de monitoreo continuo de glucosa que logran, mediante aditivos que se dosan en piel, monitorear, tal igual que se monitorea la presión arterial en el mapa, los niveles de glucosa de subida y de bajada durante el día, y sobre todo el tiempo en rango, que es lo que actualmente está tomando importancia en el control de la enfermedad. Este es un ejemplo que quisiera pasarlo en castellano para que pueda entenderse mejor. Este es un aparato que se utiliza para medir estos niveles de glucosa continua, un aparato de control de glucosa continua, que se puso en la piel de un individuo durante 2 semanas, entre el 20 de julio y el 2 de agosto del año pasado, durante 2 semanas. El porcentaje en que el sensor estuvo activo fue un 85%, y este mismo aparato encuentra varios indicadores. Encuentra una glucosa promedio, que fue en este caso de 150 miligramos por decilitro, con el tratamiento que estaba recibiendo. Encontró un indicador de control de glucosa, que viene a ser una especie de hemoglobina glicosilada de 6.9%. Encontró una variabilidad de glucosa, que viene a ser la diferencia entre los picos, valles y picos que hay en los individuos. Y formó en la información que tuvo mediante estos indicadores una columna en la cual encontró en verde un grupo de pacientes que estaban en rango entre 70 y 180, que se llamaba el rango deseado, o sea, el TIR, o sea, el tiempo en rango, el TIR, estaba en verde en un
en este caso, en este ejemplo, en el 70%, en el paciente estaba en un 81%, y encontró, por ejemplo, el TIR más alto en un 17% por encima de 180, 250, y muy elevado en 2% en sujetos, en este sujeto en el cual se hizo el estudio. Y lo mismo encontró un 0% de niveles bajos por debajo del 70 y el 54%. Lo que quiero decir es que este monitor continuo de glucosa permite tener información que nos indica la variabilidad con la cual la glucosa se comporta durante un periodo de tiempo, y que por lo tanto ya se ha fijado de que teniendo un tiempo en rango de un 70% entre 70 y 180 miligramos por decilitro, es el tiempo ideal que debería un paciente estar durante el día. Esto equivale, por ejemplo, en este ejemplo que hemos puesto, a 18 horas que tuvo el paciente en rango durante el tiempo que se puso el monitor para controlar la glucosa. 4 horas estuvo en un rango alto, ninguna hora en rango disminuido. Y por lo tanto, la teoría de Monnier de tener un indicador que pueda definir las fluctuaciones de glucosa durante el tratamiento se obtiene con estos aparatos de monitoreo continuo de glucosa, que pueden finalmente definir una columna en donde finalmente se sabe el porcentaje de rango en el cual estaba el paciente en tiempo, entre 70 y 180, que es el rango normal que hemos visto anteriormente, y permite también definir si tiene rangos elevados fuera de control. De manera tal que con estas observaciones iniciales, permite estos aparatos tener en una sola maqueta el perfil ambulatorio del paciente, ¿no? Acá vemos que el perfil entre 70 y 180, que es el rango deseado, el TIR normal lo obtiene prácticamente en todo el tiempo de control. Por encima de esto está el 10% que hemos mencionado, y por debajo de 70 no encontramos ninguno en el ejemplo que hemos mencionado. Entonces, el perfil ambulatorio del paciente, el ambulatorio de glucosa del paciente, mediante estos aparatos como teoría continua de glucosa, nos va a permitir ya ahora, porque tenemos ya aparatos que pueden hacerlo, tener un rango mucho más adecuado de poder manejar la diabetes de mejor manera. De manera tal que la ADA ha aconsejado que estos dispositivos de monitoreo continuo de glucosa van a permitir conocer el perfil ambulatorio y deberían de estandarizarse para todos los dispositivos que actualmente hay en el mercado. El tiempo de rango de glucosa deseado, o sea, el TIR deseado, que es de 70 a 180 miligramos por decilitro, debería estar por encima del 70% del tiempo durante el tratamiento. Y pueden utilizarse para la evaluación del control glicémico, y debería considerarse un objetivo glucémico óptimo. O sea, que todos aquellos pacientes que tienen un TIR mayor del 70%, y que significa que han estado entre 70 y 180 en un 70% del tiempo, tienen un objetivo glicémico adecuado. Mientras que los pacientes que tienen un TIR no deseado, sobre todo asociados con glucosas bajas, menor de 70 y 54, o los que están por encima del objetivo, realmente deberían ser parámetros útiles, tan igual que como el objetivo glicémico óptimo, para poder reevaluar el régimen de tratamiento. Esto realmente es una cosa súper importante, porque ya tenemos a la mano la cuarta pata de la mesa que faltaba para poder controlar correctamente la glucosa. Tenemos la glucosa en ayunas, tenemos la glucosa postprandial, tenemos la glucosilada, y tenemos el TIR, o sea, el tiempo de rango de glucosa, para poder decir que un paciente está correctamente controlado. En conclusión, los objetivos glicémicos parten definitivamente de aconsejar una glicosilada menor del 7%, un TIR deseado en un tiempo mayor del 70%, un TIR no deseado, o sea, de hipoglicemia menor de 4%, y
aconsejan, como es lógico, y esto lo quiero mejor definir en esta diapositiva, que efectivamente hay pacientes en los cuales se puede ser más restrictivo, o sea, tratar de obtener niveles de glicosilada mucho menores porque son más activos, más motivados, tienen riesgos más bajos de hipoglicemia, tienen enfermedad recién diagnosticada, una mayor expectativa de vida, con probabilidades importantes ausentes, complicaciones vasculares ausentes, y un recurso o un sistema de salud adecuado, los cuales se puede tratar de llegar a un 6.5% o menos en la medida de que se cumpla con el manejo correcto. Y hay también, por el lado contrario, sujetos que tienen características opuestas, como por ejemplo lo de la tercera edad, en los cuales se puede ser un poco más permisivo con los niveles de hemoglobina glicosilada. Tener en cuenta también en este capítulo de objetivo glicémico que la clasificación de hipoglicemia sigue siendo importante, ¿no? Menor de 170 ya es catalogado como hipoglicemia en un paciente con diabetes, y menor de 54 ya es un caso extremo, en lo cual el paciente debería de ser hospitalizado para poder manejar de manera de urgencia o de emergencia la enfermedad. ¿Qué cosa hay de nuevo en niños y adolescentes? En diabetes tipo 1 realmente no hay mucho cambio. Sabemos que deben ser tratados con regímenes intensivos de insulina, ya sea a través de múltiples inyecciones diarias, pero aquí ya indican las perfusiones subcutáneas continuas de insulina, o sea, las domas de insulina, como una forma de manejar la enfermedad, y que el autocontrol, que sabemos que es bastante alto en cuanto a frecuencia, podría ser reemplazado por el monitoreo continuo de glucosa. Los objetivos deberían ser individualizados, pero un 7%, menos de un 7% es apropiado para la mayoría de niños de diabetes tipo 1, y objetivos menos estrictos deberían considerarse en todos aquellos sujetos que tienen problemas con el acceso, sobre todo, a insulinas análogas. Importante resaltar en diabetes tipo 1 la asociación con enfermedades autoinmunes. Hay dos enfermedades autoinmunes que hay que evaluar siempre en todo paciente con diabetes tipo 1, ¿no? La enfermedad tiroidea, enfermedad tiroidea autoinmune, para lo cual hay que realizar detección de anticuerpos TPO y antitiroglobulina, y la enfermedad celíaca, en lo cual hay que medir los anticuerpos respectivos. Estas dos enfermedades autoinmunes son las que se asocian más frecuentemente a diabetes tipo 1. Pero sobre todo, esta guía hace énfasis en los pacientes o en los niños y adolescentes con diabetes tipo 2, que como todos sabemos, está siendo un gran problema de salud pública en la mayoría de países, en los cuales la obesidad infantil está creciendo tremendamente, como es el caso de Perú, que tenemos un 18% de obesidad infantil entre 5 a 10 años, que es una monstruosidad. En este caso, ellos recomiendan que la detección de prediabetes y o de diabetes debe considerarse después del inicio de la pubertad en niños con sobrepeso, con percentiles mayores de 85 en IMC, u obesidad en percentiles mayores de 25, o que tengan factores de riesgo adicionales. Estas pruebas deberían repetirse en un intervalo mínimo de 3 años, a partir de los 10 años, y debería realizarse mediante la curva de tolerancia a la glucosa para detectar, y la hemoglobina glicosilada para detectar la prediabetes o diabetes. Y que estos niños deberían ser considerados, una vez que se tiene la sospecha de diabetes tipo 2, por la edad que tienen, deberían de someterse a una prueba de autoinmunidad para excluir la posibilidad de diabetes tipo 1 autoinmune, que también se ha visto en pacientes con diabetes, en pacientes niños obesos, en los cuales también existe diabetes tipo 1. El manejo lo resaltan que debe ser con programas igual que lo tenemos en los adultos, en los cuales se logre disminuir un exceso de peso de entre 7 al 10%, participando en por lo menos 1 hora de actividad física vigorosa a moderada, y la nutrición debería de basarse en patrones de alimentaciones saludables, en el cual evidentemente el equipo multidisciplinario con la nutricionista incluida debería de estar participando. Los objetivos glicémicos razonables en niños y adolescentes con diabetes tipo 2 es también igual, menos del 7%.
y objetivos más estrictos podrían ser considerados igualmente en diabetes de corta duración y menores grados de disfunción de células beta de este grupo de pacientes. Y también enfatizando de que este tipo de objetivos debería ser, sobre todo para los que utilizan insulina, deberían ser individualizados, teniendo en cuenta las tasas relativamente bajas de hipoglicemia que hay en diabetes tipo 2 de inicio juvenil. En manejo farmacológico también hay un énfasis importante, ¿no? Además del asesoramiento de cambio de estilo de vida, se recomienda en pacientes diagnosticados casualmente o con glicosilada menor de 8,5%, la metformina como el tratamiento farmacológico inicial de elección si la función renal es normal. Si o es mayor de 8,5% sin acidosis, pero sintomático, debería tratarse inicialmente con insulina basal, mientras que la metformina se inicia y se titula. Pero si no se cumplen los objetivos glicémicos con metformina con o sin insulina basal, debería considerarse el tratamiento con liraglutida, un agonista de receptor de péptido C en niños de 10 años de edad o mayores. Un objetivo razonable en este grupo de niños y adolescentes es una glicosilada menor de 7%, sobre todo para manejo con agentes orales, y objetivos más estrictos para pacientes con corta duración de la diabetes y menor grado de difusión de células beta. Importante resaltar que los objetivos de hemoglobina glicosilada para pacientes que utilizan insulina deben ser individualizados, teniendo en cuenta nuevamente de que las tasas son bajas de hipoglicemia en diabetes tipo 2 de inicio juvenil. El manejo de los estilos de vida es, en general, como ya lo hemos dicho, llegar a una baja de peso de 7 a 10%, participar en 60 minutos de actividad física moderada, la alimentación y patrón saludable, y las pruebas deben de tener un intervalo de 3 años, sobre todo en los pacientes que tienen prediabetes. Esto, perdonen, creo que se ha cruzado con la diapositiva anterior, pero para terminar, sí, se me ha cruzado, perdón, disculpen ustedes. Pero bueno, en donde quería culminar la presentación era básicamente enfatizando que he salido, creo. Bueno, enfatizando de que realmente los cambios importantes que hay en esta parte que me ha tocado mencionar son, uno, en primer lugar, la necesidad de que la prevención sea hecha de manera temprana, con curva de tolerancia en pacientes con prediabetes anuales y en grupo de riesgo. En segundo lugar, empoderar al paciente con diabetes en conocer su enfermedad para poder apoyarse. Que el objetivo, en tercer lugar, que los objetivos glicémicos ya tienen los monitores continuos de glucosa como un elemento para poder valorar los cambios en la variabilidad de la glucosa. Y en cuarto lugar, que los pacientes niños con diabetes tipo 2 sobre todo, es un grupo muy en riesgo que hay que tener mucho énfasis en su manejo para poder evitar el pase a la diabetes y sobre todo que puedan seguir teniendo la enfermedad durante toda la vida. Muchas gracias. Esperamos las preguntas. Muchas gracias, doctor Seclen. Agradecemos por su excelente ponencia y no solo por la revisión de esta guía de manejo, el estándar de manejo en diabetes actualizada del año 2021, sino por además correlacionarla con el conocimiento que tenemos, por ejemplo, a nivel nacional o regional y adaptarla también a lo que nuestros pacientes necesitan para el manejo, ¿no? Hemos hecho entonces el doctor Seclen ha hecho una revisión de la actualización en prevención y el retraso de la progresión de diabetes, sobre todo teniendo en cuenta la alta prevalencia de prediabetes o de hiperglicemia que tienen los pacientes, ¿no? Una actualización sobre los objetivos glicémicos y probablemente estas nuevas tecnologías que tenemos como los monitores continuos de glucosa, vamos a utilizarlos, así como usan los cardiólogos un
un holter o un mapa cuando evalúan a los pacientes con arritmia o con hipertensión arterial. Nosotros tendríamos que hacer una evaluación exhaustiva de nuestros pacientes de vez en cuando y podríamos usar estos monitores continuos de glucosa. Y probablemente en un futuro los pacientes van a tener un reloj, como tienen ahora para otras aplicaciones también que se usan en cardiología, con los cuales nos pueden ayudar a tener un mejor control y saber cuál es su tiempo en rango de control con menos variabilidad glicémica. Y por último hemos hablado de niños y adolescentes, que es algo primordial porque ahí está el futuro de la condición, y cada vez vemos personas más jóvenes y con más complicaciones, y no solo con niños obesos con riesgo o con diabetes tipo 2, sino también, por lo menos en Perú tenemos muy descuidado lo que es el manejo de los niños con diabetes de tipo 1, ¿no? En otros lugares de la región, y ahí tenemos mucho público, tenemos más de 1000 personas en la audiencia. Felicitaciones a Sanofi por la realización. En Colombia, por ejemplo, creo que tienen estos pacientes un mayor acceso a la tecnología. Yo me quiero unar al saludo que ha hecho el doctor Seclen por el Día Mundial en el que se celebra a la primera médico que fue, la primera mujer que fue médico en el mundo, que fue Elizabeth Blackwell, que fue una británica que tuvo que ir a Estados Unidos para estudiar medicina y graduarse en el año, mediados del siglo XIX, 1849, ¿no? Mientras hablaba segundo, me tomé la libertad un ratito de averiguar, y la primera médico de Latinoamérica fue una colombiana, que fue Ana Galvis Hotz, ¿no? que fue una hija de colombiano con Suiza, y se graduó en Suiza como médico y trabajó sobre todo en el campo de la ginecología, ¿no? En Centroamérica fue... Toda esta charla, estos son mis conflictos de intereses, como les mencioné, estas son mis labores actualmente. Con respecto al tema de esta charla no tengo ningún conflicto que declarar. Como ya lo mencionó el doctor Sandro, los estándares de atención médica en diabetes publicados por la Asociación Americana de Diabetes son actualizaciones anuales, cuyo objetivo principal es brindar el mejor cuidado de los pacientes con diabetes. Es redactado y revisado por un comité de expertos multidisciplinario que desde hace unos años incluye cardiólogos del Colegio Americano de Cardiología. Es un documento vivo porque actualmente permite actualizaciones inmediatas en tiempo real a través de la Internet. Como ya lo mencionó el doctor Seclen, tiene un sistema de clasificación de evidencia, y también hemos sido testigos a partir del año 2006 cómo se publica el algoritmo de consenso ADA-EASD, el primero a cargo del profesor David Nathan, donde hablan acerca del manejo de la hiperglicemia en esta enfermedad, y probablemente, como dijo el doctor Corigliano, es uno de los documentos en diabetes más revisados y más leídos. Destacar que este consenso o estos estándares de atención médica en diabetes no son auspiciados por la industria farmacéutica, lo cual asegura su independencia total. Con respecto a lo que me toca compartir con ustedes, este último consenso o guía clínica en el manejo farmacológico de la diabetes tipo 1 lo que hace es destacar y resaltar que los diabéticos tipo 1 tienen que recibir tratamiento con insulina intensiva, ya sea a través de las dosis diarias múltiples, que incluyen un aporte basal y un aporte preprandial, o en otras realidades, la infusión continua de insulina a través de una bomba de infusión de insulina. Idealmente, recalcan, eso debería ser a través del uso de análogos de insulina de acción rápida, porque el riesgo de hipoglicemia es menor, sobre todo el riesgo de hipoglicemia nocturna. Como destacó el doctor Seclen, esto tiene que ir aparejado de la educación que debe recibir no solamente el paciente, sino también el entorno familiar, acerca de las variaciones de dosis, los objetivos individualizados de la glucosa, aprender el conteo de carbohidratos, la actividad física, etc. Y sumamente importante del soporte social, porque muchos de nuestros pacientes van a tener la indicación de recibir terapia con insulina intensiva, pero muchas veces no tienen el soporte social, es decir, el soporte económico para acceder a esta terapia. El consenso o el estándar
de manejo clínico de la diabetes. Destaca un estudio clásico, el DSCT, con su prolongación epidemiológica, el EDIC, donde se demuestra que el control intensivo, es decir, una hemoglobina glicosilada menos del 7%, reduce el riesgo de complicaciones microvasculares y a largo plazo de complicaciones macrovasculares. Sin embargo, aumenta de manera importante el riesgo de hipoglicemia, algo que tenemos que tener en cuenta en el manejo de los pacientes con diabetes tipo 1. Nuevamente, destaca que los análogos de insulina están asociados con menor riesgo de hipoglicemia y una menor ganancia de peso. Hay que considerar, como mencioné, los costos del tratamiento y el soporte social, y que el uso de bombas de infusión de insulina tiene una ventaja modesta con respecto a la reducción de la hemoglobina glicosilada. La diferencia absoluta con una terapia intensiva de insulina bien llevada es de alrededor del 0.3% de la hemoglobina glicosilada, pero definitivamente el paciente es más independiente y tiene menor riesgo de hipoglicemia nocturna. Eso es con respecto a la diabetes tipo 1, que muchos de los temas ya fueron tocados por el doctor Seclen. Con respecto al manejo farmacológico de la diabetes tipo 2, los estándares de cuidado de diabetes del año 2021 recalcan que el manejo debe ser centrado en el paciente, donde es sumamente importante la toma de decisiones compartidas, con los pacientes bien informados y brindándoles las alternativas más adecuadas, donde tenemos que tomar en cuenta otros factores, como son las comorbilidades, hipertensión, sobrepeso, obesidad, enfermedad cardiovascular, etcétera, el riesgo de hipoglicemia, sobre todo en los adultos mayores, el peso, los efectos adversos de la medicación, el costo de los nuevos medicamentos y sobre todo las preferencias del paciente. Destaca y recalca que este es un proceso de toma de decisiones compartidas. La guía también menciona que los cambios de estilo de vida, con una dieta saludable, actividad física regular y control del peso, son permanentes y deben ser reforzados en cada visita. Como se mencionó, la terapia en el manejo de la diabetes tipo 2 debe iniciarse con metformina a la dosis máxima tolerable y por el máximo tiempo posible, siempre considerando los efectos adversos, sobre todo gastrointestinales, balonamiento, diarrea, etc. Y como lo mencionó el doctor Seclen, la deficiencia de la vitamina B12, que podría agravar los síntomas de la neuropatía diabética. ¿Qué información nos brinda también este último consenso ADA del 2021? Que en algunos pacientes deberíamos considerar la combinación temprana de los medicamentos o del tratamiento farmacológico para la diabetes. Y esto se basa en el estudio Verify publicado en Lancet en el año 2019. Este estudio lo que encontró es que la combinación temprana de metformina con vildagliptina en pacientes recién diagnosticados de diabetes en comparación con la monoterapia de metformina reduce de manera significativa hasta un casi 50% el riesgo de fracaso terapéutico. Es decir, definido en este estudio como tener 2 valores de hemoglobina glicosilada mayor al 7% en un periodo de 13 semanas. En términos prácticos, la monoterapia con metformina mantiene la hemoglobina glicosilada por debajo de 7% hasta por 36 meses. Sin embargo, la terapia combinada de metformina con vildagliptina mantiene los valores de hemoglobina glicosilada por debajo del 7% hasta por 62 meses, más de 5 años. Entonces eso lo destaca mucho estos estándares de cuidado. También nos menciona que si la hemoglobina glicosilada está por arriba de un 1.5% de nuestro objetivo, en la mayoría de nuestros pacientes 7%, es decir, tener más de 8.5% de hemoglobina glicosilada basal, deberíamos considerar la terapia combinada desde el inicio, idealmente en las combinaciones fijas porque facilitan la adherencia. También destaca lo que hacemos en la práctica clínica, que es considerar el uso temprano de la insulina, sobre todo si la glucosa basal está por arriba de 300 miligramos por decilitro, si la hemoglobina glicosilada está por arriba del 10%, o si nuestro paciente presenta síntomas de catabolismo como la pérdida de peso o hiperglicemia asintomática con visión borrosa, poliuria o nicturia.
A partir de los últimos años hemos visto también que cada vez tenemos que tomar más en cuenta o darle mayor importancia a las características clínicas importantes, como son la enfermedad cardiovascular establecida o los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, la presencia de enfermedad renal crónica o la insuficiencia cardíaca, porque como lo vamos a ver más adelante, estos son mandatorios, la presencia de estas características son mandatorias para el uso de los agonistas del receptor del GLP-1 o el uso de los inhibidores del receptor SGLT2 por los beneficios comprobados, sin importar el valor de la hemoglobina glicosilada y sin importar el objetivo de nuestra hemoglobina glicosilada. Entonces, esta lámina, esta figura ya es clásica. Podemos ver que el paciente tiene que cambiar su estilo de vida con nuestro apoyo y con nuestra educación, teniendo en cuenta su soporte social. Iniciar metformina y mantener la metformina el mayor tiempo posible, siempre evitando las molestias que pudieran estar asociadas. Y si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo para enfermedad cardiovascular, deberíamos iniciar con un con un agonista del receptor del GLP-1. Si este paciente tiene insuficiencia cardíaca, sobre todo insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, deberíamos iniciar con un inhibidor del receptor de SGLT2. Y si el paciente tiene enfermedad renal crónica, con o sin presencia de microalbuminuria, también deberíamos iniciar el tratamiento con un inhibidor del receptor de SGLT2. La guía también, o este consenso, nos da otras alternativas orientadas a reducir el riesgo de hipoglicemia, orientadas a controlar el peso del paciente y sobre todo cuando el costo es un tema importante, como en la mayoría de nuestros pacientes. Con respecto a las terapias inyectables, a diferencia de los anteriores consensos o estándares de manejo, este nos menciona de que la terapia inyectable de elección debería ser un análogo del receptor del GLP-1 sobre la insulina, siempre teniendo en cuenta los valores de la hemoglobina glicosilada. Volver a mencionar, si el paciente está con hiperglicemia asintomática, si el valor de la hemoglobina glicosilada está por arriba de 10%, definitivamente deberíamos empezar a recetar insulina. ¿Cómo se debe utilizar la insulina? Iniciar con 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo por kilo por día, idealmente a través de un aporte basal. Los análogos de insulina tienen menor riesgo de hipoglicemia, sobre todo la hipoglicemia nocturna. Evitar la sobrebasalización de la insulina, es decir, que cuando nuestros pacientes reciben dosis mayores a 0.5 unidades por kilogramo por día, deberíamos considerar otros esquemas que incluyan aportes preprandiales. El Basal Plus, que es agregar insulina de acción rápida antes de la comida principal, o el Basal Bolo, donde es más intensivo nuestro manejo de la glucosa agregando insulina de acción rápida o ultra rápida antes de cada comida. Lo que destaca la guía desde el inicio es evitar la inercia clínica. Nuestros objetivos y nuestro tratamiento debería ser evaluado cada 3, cada 6 meses para evitar esta inacción y evitar que el paciente tenga mayor tiempo o con mal control metabólico. Entonces, acá podemos ver esta figura donde lo que hace es reforzar. Si la terapia inyectable se necesita, considerar un análogo del receptor del GLP-1 siempre y cuando no necesite insulina, siempre y cuando no tenga hiperglicemia sostenida, siempre y cuando no tenga niveles muy altos de hemoglobina glicosilada, y nos menciona cómo deberíamos hacer el manejo de la insulina. Destacar que las combinaciones fijas y la combinación de un análogo del receptor del GLP-1 con insulina es mucho mejor que utilizar insulina sola. Por ejemplo, este metaanálisis publicado en el año 2017 lo que encuentra es que la combinación de un análogo del receptor del GLP-1 con un aporte basal de insulina es mucho mejor con respecto al control de la hemoglobina glicosilada que los esquemas Basal Plus o Basal Bol. Y definitivamente mejora la adherencia las combinaciones fijas que lamentablemente no están disponibles en nuestro país, de una insulina basal con un receptor, con un análogo, perdón, del receptor del GLP-1. Pueden ver que la reducción de la hemoglobina glicosilada con respecto al componente individual de cada una de estos es mucho mejor.
Con respecto al manejo farmacológico de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, el estándar de cuidado de los pacientes con diabetes refuerza lo que ya conocemos. La enfermedad cardiovascular aterosclerótica es la primera causa de muerte en los pacientes con diabetes, tiene un alto costo económico y social. Definitivamente la diabetes tipo 2 coexiste con otros factores de riesgo cardiovasculares, sobre todo la hipertensión y la dislipidemia. Se le da mayor importancia a la insuficiencia cardíaca, que muchas veces estuvo relegada como una causa importante de morbilidad y mortalidad en los pacientes con diabetes tipo 2. También es frecuente, y que los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular deberían ser evaluados por lo menos anualmente. Y estos deberían ser evaluación de sobrepeso o obesidad, el hábito de fumar, la hipertensión, la dislipidemia, la historia familiar de enfermedad cardiovascular, el daño renal crónico o la presencia de albuminuria. Y ellos destacan que deberíamos utilizar calculadoras de riesgo para establecer si nuestro paciente en los siguientes 10 años tiene un alto riesgo o moderado riesgo de un evento coronario, tipo isquémico o un accidente cerebrovascular. Entonces, esta es la calculadora de riesgo que menciona el consenso, es del Colegio Americano de Cardiólogos y de la Asociación Americana del Corazón, donde presentan, nosotros tenemos que rellenar algunos campos y nos da un porcentaje de riesgo de tener un evento coronario en los siguientes 10 años, considerándose más del 15% como de alto. Creo que hemos perdido el audio. No sé. Sí, doctor. Esperamos un minutito que... Ahí está el doctor. Disculpen la interrupción, voy a apagar el video para mejorar el ancho de banda. Como les mencionaba, la calculadora de riesgo del UCA-PDS también nos brinda información acerca del riesgo de enfermedad coronaria. Con respecto al manejo de la hipertensión, ya sabemos que el buen control de la presión arterial tiene beneficios demostrados con respecto a disminuir la muerte, la insuficiencia cardíaca y las complicaciones microvasculares. Se debe evaluar en todas las visitas de nuestros pacientes, y los objetivos que dice el consenso es que en pacientes con bajo riesgo de enfermedad cardiovascular, el valor debería ser de menos de 140,90. En pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad cardiovascular o que ya tienen daño cardiovascular establecido, nuestro objetivo debería ser de menos de 130,80. El manejo intensivo, con los estudios clásicos, solamente el ACOR-BP encontró que el control intensivo reduce el riesgo de accidente cerebrovascular. Sin embargo, estuvo asociado con mayores complicaciones, llámese hipercalemia y elevación de la creatinina sérica. Debemos evaluar los eventos adversos del tratamiento de la presión arterial, especialmente en los pacientes mayores. Definitivamente, los cambios de estilo de vida, especialmente la dieta DASH, la actividad física regular, el consumo de alcohol moderado y la pérdida de peso son importantes para el control de la presión arterial. El consenso también menciona que en pacientes que tienen presiones arteriales por arriba de 160 con 100 milímetros de mercurio, la terapia combinada debe ser establecida desde el principio. También dicen que la terapia debe incluir definitivamente un YECA o un bloqueador de receptor de angiotensina. Elección, especialmente en los pacientes que tienen algún daño renal, expresado a través de la presencia de microalbuminuria. Ellos también mencionan que la mayoría de pacientes van a requerir por lo menos una terapia triple o doble para el control de la presión arterial. En el manejo de la hipertensión debemos monitorizar de manera regular la tasa de filtración glomerular y el potasio sérico, por lo menos de manera anual, y especialmente cuando el paciente recibe YECAs o bloqueadores del receptor de angiotensina. Tenemos la página del MDRD que nos permite calcular esto de manera sencilla, solamente con datos de la edad y del valor de la creatinina. No se debería utilizar un YECA o un BRA
juntos, porque ya se ha demostrado que no hay beneficios y hay mayor riesgo de hipercalemia, de síncope o de injuria renal aguda. Y además se menciona que por lo menos uno de los tratamientos antihipertensivos debería ser dado por la noche, lo cual reduce la frecuencia de eventos adversos. La hipertensión resistente, definida como el uso de más de tres o más fármacos para el control, nos tiene que obligar a evaluar otros factores, hipertensión endocrina, hipertensión secundaria, y deberíamos considerar agregar un antagonista del receptor de mineralocorticoides. Esta es la página del MDRD, donde con algunos datos sencillos podemos calcular la tasa de filtración glomerular de nuestros pacientes. Y esta es la figura del consenso de manejo de presión arterial que se menciona en este Standard of Medical Care de Diabetes Care de enero de este año. Con respecto a los lípidos, ya sabemos que el manejo de los factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión y la dislipidemia son muy importantes para prevenir la enfermedad coronaria. Los cambios de estilo de vida, especialmente la utilización de una dieta mediterránea o una dieta DASH, como ya mencionamos, son importantes y deben ser reforzados de manera regular en las visitas a nuestro consultorio. Deberíamos evaluar un perfil de lípidos completo, por lo menos al diagnóstico de la diabetes y luego anualmente. Con respecto a la prevención primaria, en las personas adultas con diabetes tipo 2 entre 40 y 75 años, la guía menciona que deberíamos utilizar estatinas de moderada intensidad. En los pacientes menores a 40 años, pero que tengan algún factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, también deberíamos considerar las estatinas evaluando sus riesgos y beneficios. En los pacientes que tienen un riesgo de evento coronario mayor al 15% en los siguientes 10 años o ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, definitivamente debemos utilizar las estatinas como terapia intensa. Esta es la dieta DASH, la que usualmente recomendamos, rica en porciones de granos no refinados, con muchas porciones de vegetales y frutas, reduciendo el consumo de sal, donde podemos agregar lácteos bajos en grasa, donde además se propugna el consumo de pescado o pollo y sobre todo de los cereales como las nueces, las semillas y las legumbres. En los pacientes que tienen un alto riesgo desde el inicio, es decir, que la calculadora de riesgo de enfermedad coronaria es de más del 20%, definitivamente estatinas a la dosis máxima tolerable con ezetimiba. En prevención secundaria, en el paciente que ya tuvo un evento cardiovascular, terapia intensa con las estatinas. El objetivo es un LDL menor a 70 miligramos por decilitro y debemos tratar de llegar a ese objetivo agregando ezetimibe a la dosis máxima tolerable de una estatina o inclusive utilizando un inhibidor de la PCSK9, siempre teniendo en cuenta el soporte social de nuestro paciente. Y siempre utilizar la dosis máxima tolerable. Este es el gráfico, la tabla que viene con el manejo de los lípidos, donde mencionan atorvastatina y rosuvastatina como terapia de alta intensidad y las dosis que deberíamos utilizar. También nos dice que en los pacientes que tienen triglicéridos por arriba de 500 miligramos por decilitro deberíamos buscar otras causas, hipotiroidismo, mal control metabólico, y deberíamos considerar el tratamiento por el riesgo que tienen estos pacientes de pancreatitis, reforzar nuevamente los cambios de estilo de vida. El estudio Reduce IT logró una reducción del 25% del compuesto cardiovascular utilizando un derivado del EPA un éster derivado del EPA altamente purificado a 4 gramos por día, que la combinación usual de estatinas con fibrato, mayor riesgo de eventos adversos, sobre todo inflamación muscular, y que no se recomienda la combinación de estatinas con niacina por no haberse demostrado un mayor beneficio. Este es el resultado principal del estudio Reduce IT con un derivado del EPA, donde claramente se ve que la razón de daño es de 0.75. Además, el uso de aspirina debe ser propugnado como prevención secundaria. En los pacientes que tienen alguna contraindicación, se debería utilizar el clopidogrel. Recuerden que el uso de aspirina está asociado a mayor riesgo de sangrado, sobre todo gastrointestinal, y que la utilidad depende de la presencia de enfermedad cardiovascular establecida. Es decir, en el paciente que tiene bajo riesgo de enfermedad cardiovascular,
el riesgo es que presente un sangrado intestinal y no tenga mayor beneficio. En prevención primaria no se recomienda en menores de 50 años y en mayores de 70 años tenemos que evaluar muy bien el riesgo versus el beneficio. En el paciente que ya tiene el antecedente de un infarto agudo de miocardio, un ACV isquémico, una amputación de un miembro inferior por mala circulación, ya lo hemos mencionado, se recomienda un análogo del receptor del GLP-1 o un inhibidor del receptor de SGLT2. En presencia de enfermedad renal crónica, definitivamente un inhibidor del SGLT2. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo los que tienen la fracción de eyección reducida, definitivamente un inhibidor del SGLT2. Y siempre sin tener en cuenta el valor de la hemoglobina glicosilada y sin considerar el objetivo de la hemoglobina glicosilada. Tienen que estar presentes por sus beneficios ya demostrados. Y esta es la figura que resalta eso. El manejo en los pacientes adultos mayores. La guía menciona que la diabetes y la prediabetes son frecuentes en los adultos mayores de 65 años, 25% tiene diabetes, casi el 50% tiene prediabetes. El manejo, como siempre, requiere una evaluación integral. Estos pacientes tienen mayor frecuencia de comorbilidades y síndromes geriátricos como caídas, deterioro cognitivo, etcétera, polifarmacia. El manejo tiene que ser individualizado y tenemos que fijarnos objetivos específicos, estrategias bien diseñadas y evaluar el soporte social. La guía destaca la detección temprana del deterioro cognitivo y la mayor frecuencia de demencia en estos pacientes, solamente por el hecho de ser diabéticos. Considera una evaluación médica, psicológica, funcional, social y geriátrica para determinar objetivos y estrategias, detectar los síndromes geriátricos que ya mencionamos, que pudieran afectar la calidad de vida y sobre todo el manejo. Tendríamos que simplificar nuestros esquemas de tratamiento y detectar de manera temprana el deterioro cognitivo y o la demencia. El deterioro cognitivo complica el manejo, definitivamente. Deberíamos utilizar por lo menos una vez al año test para detectar este deterioro, Minimenta, el Minicog, el Mocatest, etc. La derivación temprana en un especialista. Deberíamos adaptar nuestro manejo a la presencia o no de deterioro cognitivo y al grado que tenga el paciente. Recuerden que hay mayor riesgo de hipoglicemia en estos pacientes por la insulinopenia, el daño renal que podrían estar asociados. Ver que el deterioro cognitivo agrava el riesgo de hipoglicemia y debemos buscar la hipoglicemia de manera activa en los pacientes y en el entorno familiar. Y en caso de hipoglicemia, definitivamente deberíamos ajustar nuestro objetivo de manejo y el tratamiento. Es sumamente importante en esta población de detectar los episodios de hipoglicemia, especialmente cuando es asintomática. Si el paciente tiene más de 65 años y es diabético tipo 1, considera de primera mano el monitoreo continuo de glucosa para reducir el riesgo de hipoglicemia. Y los objetivos también son individualizables. En los pacientes adultos mayores, saludables, funcionales y con soporte social, nuestro objetivo debería ser entre 7 y 7.5%, porque se beneficiarían a largo plazo de este buen control metabólico. En los pacientes que tienen múltiples comorbilidades, deterioro cognitivo, tienen algún grado de dependencia funcional, definitivamente el objetivo debería ser entre el 8 y 8.5% por el riesgo de hipoglicemia. Y en los pacientes terminales, la hemoglobina glicosilada no es un buen marcador de control metabólico. Deberíamos apuntar a tener en ayunas glucosas entre 100 y 180, evitando la hipoglicemia y obviamente evitando la hiperglicemia sintomática. Esta es la figura que acompaña, donde nos dice que en los pacientes sanos, independientes desde el punto de vista funcional, cuáles son nuestros objetivos. En los pacientes complejos de manera intermedia, cuál debería ser nuestro objetivo, es razonable, menos de 8% de glicosilada, y en los pacientes muy complejos, con múltiples comorbilidades o que tienen enfermedades crónicas terminales, lo que tenemos que evitar es la hipoglicemia y la hiperglicemia sintomática. Detectar rápidamente las complicaciones clínicas, por ejemplo, la pérdida de la visión, la amputación o la necesidad de diálisis, porque eso va a agravar la dependencia de estos pacientes. Individualizar el objetivo de la presión arterial por el riesgo de síncope, hipotensión ortostática.
considerar el uso de estatinas y la aspirina de manera individual, sobre todo en el paciente que tiene una esperanza de vida o una expectativa de vida más larga. Optimizar definitivamente la nutrición, especialmente el aporte de proteínas, y lo que es estimular la actividad física regular siempre y cuando sea realizada de manera segura. En el paciente con sobrepeso y obesidad, que tiene una expectativa de vida larga, debemos procurar un cambio intensivo del estilo de vida con la pérdida de peso, la realización de actividad física regular y la dieta adecuada. Ya saben ustedes, la diabetes es un factor de riesgo para fragilidad y sarcopenia. Considerar los costos y el soporte social para mejorar la adherencia, esquemas de tratamiento muy complejos para el paciente o el entorno familiar o muy costosos disminuyen la adherencia. Considerar la complejidad del tratamiento con la capacidad del autocuidado, evitar el sobretratamiento de la glucosa que muchas veces nos va a llevar a producir hipoglicemia y todo el daño asociado a ella. Considerar que el uso de metformina en los pacientes que pueden tener algo de insuficiencia renal, el riesgo de acidosis láctica, las molestias gastrointestinales, la pérdida del apetito. Con el uso de las sulfonilurias, el riesgo de hipoglicemias. Aparentemente los inhibidores de DPP-4 son más seguros en esta población. Los agonistas del receptor del GLP-1, terapia inyectable, riesgos de equivocarse, las molestias gastrointestinales, la pérdida del apetito, la bajada de peso. Los inhibidores de SGLT2 definitivamente tienen beneficio cardiovascular, considerar el riesgo de deshidratación o cetoacidosis diabética. El uso de insulina, considerar el riesgo de hipoglicemia. La complejidad del tratamiento, se recomienda solamente dar un aporte basal, esquemas simplificados. En los pacientes que están en casas de reposo, definitivamente educar al personal que está a cargo de estos pacientes, y en los pacientes terminales brindar confort, evitar síntomas, mejorar la calidad de vida y brindarles un trato digno antes de que un manejo de la glucosa. Ya para terminar, en estos últimos 5 minutos, quiero compartir con ustedes algunos datos que ya nos mostró el doctor Seclen. El control metabólico expresado como el valor de una hemoglobina glicosilada menos del 7% es difícil de alcanzar, sobre todo en países como los nuestros. Acá en el Perú, el promedio de la hemoglobina glicosilada en los hospitales del Ministerio de Salud es de alrededor del 8%. Y menos del 40% alcanzan la hemoglobina glicosilada a menos del 7%. Debemos aterrizar las recomendaciones de este documento a nuestra realidad. En nuestro hospital, la media de la hemoglobina glicosilada es de 7.9%. Solo el 34% de los pacientes alcanzan el objetivo de hemoglobina glicosilada menos de 7. Solamente el 12% tienen controladas las 3 variables de presión arterial sistólica, colesterol LDL y hemoglobina glicosilada. En nuestros hospitales del ministerio persiste el uso de terapias ya antiguas, como es la monoterapia con metformina y la combinación con las sulfonilurias, y lo más triste aún es que estamos subutilizando sobre todo las estatinas, los YECA y los ARA en estos pacientes, y no disminuimos lo que es su riesgo de enfermedad cardiovascular. Por otro lado, la inercia clínica, como la incapacidad para aumentar, para modificar un tratamiento, es frecuente y no depende solamente de nuestra realidad. Esto, por ejemplo, es un estudio del Cleveland Clinic con más de 7,000 pacientes, donde más o menos el 60%, 63% de todos los pacientes, después de una hemoglobina glicosilada a los 6 meses, no han mostrado ninguna modificación. Solamente cuando el valor de esta hemoglobina es mayor al 9%, hay modificación en el 60% de ellos. Este estudio clásico del doctor Kunti nos muestra que, por ejemplo, cuando hay monoterapia con metformina y la hemoglobina glicosilada está entre 7 y 7.9, nos demoramos en 1.6 años en agregar o modificar la terapia. En España, por ejemplo, esto puede demorar 2.7 años, y si el paciente está con una insulina basal o con 2 hipoglicemiantes orales, nos podemos tardar hasta 4.9 años en modificar el tratamiento. Este estudio inglés del profesor Kunti, también con más de 80,000 pacientes diabéticos en el Reino Unido, muestra que si el paciente tiene una glicosilada más del 7%, solamente en el 65% de ellos se va a intensificar el tratamiento y vamos a demorar 2.9 años. Pero si este paciente tiene una glicosilada más del 8%,
y está con una monoterapia, por ejemplo, de metformina, vamos a intensificar a insulina solamente en el 8.8% de los pacientes y vamos a tardar 6.9 años en modificar. En conclusión, la diabetes tipo 2 es una epidemia mundial. La mayoría de nuestros pacientes no alcanza la meta de la hemoglobina glicosilada. Definitivamente influye la accesibilidad y el soporte social, la inercia clínica es frecuente, las guías actuales resaltan el rol de algunos tratamientos sobre factores de riesgo específico y definitivamente el tratamiento debería ser individualizado. Nuevamente, muchas gracias por su atención, por su presencia. Les pido disculpas por este corte. La señal de internet es muy mala aquí en mi casa. Gracias y espero sus... Muchas gracias al doctor Pinto por su completa revisión, su extensa revisión y los datos tan interesantes en el tratamiento farmacológico de la diabetes. En el punto final más importante de la diabetes, que es la prevención de enfermedad cardiovascular, y en la población especial, como es el manejo en los pacientes adultos mayores. Vamos en aras del tiempo y respetando a la audiencia, vamos a ingresar a la ronda de preguntas. Hemos tenido en algún momento más de 1000 participantes, ha bajado un poquitito al final de la audiencia, pero quiero agradecer los saludos de los médicos de diferentes países y de diferentes especialidades, no solamente endocrinólogos, ¿no? Tenemos saludos y felicitaciones a los ponentes de Ecuador, de Colombia, de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica, de Perú, y tenemos médicos, geriatras, internistas y cardiólogos en la audiencia, ¿no? Voy a tratar un poquito para hacer descansar al doctor Pinto. Vamos a hablar un poco de los primeros temas que habló el doctor Seclén, y era de prevención de diabetes, y hay dos preguntas que se pueden quizá enlazar, ¿no? Una es, el doctor Hernández dice, ¿cuánto tiempo debo permitir al paciente para ver si baja el 7% del peso que se recomienda para prevención de progresión de enfermedad, ¿no? ¿Debo de reevaluarlo en 3 meses, en 6 meses, en 1 año? ¿En cuánto tiempo debe conseguirse esa bajada de peso? Y tenemos varias preguntas respecto a metformina, ¿no? Y muchos preguntan si deben usar metformina desde el comienzo y deben esperar que las personas en las que queremos evitar progresión de prediabetes a diabetes cumplan estos criterios de tener más de 35 de índice de masa corporal, más de 60 años o haber tenido diabetes gestacional, o si desde un inicio pueden usar la metformina. Comentario inicialmente del doctor Seclén al respecto, por favor. No, el micrófono está apagado, segundo. Ok, ahora sí. Sí, he oído la pregunta perfectamente. Realmente el 7% de objetivo de bajada de peso, en general, la mayoría de estudios aleatorizados que se han presentado es alrededor de 1 año aproximadamente. La evaluación es cada 3 meses. Cada 3 meses, y realmente si en ese tiempo no se alcanza la bajada del peso, realmente ahí es donde se debe definir el uso de metformina. Porque si la bajada de peso no va a la par con el tema de la mejoría de la glucosa, debería de iniciarse metformina, ¿no? Pero hasta 1 año dan como tiempo para reevaluar la bajada del peso. Ahora, lo que tengo que decir es que estos son, digamos, condiciones ideales, ¿no? O sea, cuando hay un equipo multidisciplinario, hay una nutricionista, hay alguien que le maneja el tema de actividad física, el médico que lo maneja, que lo controla. Son equipos multidisciplinarios que lamentablemente en nuestros países no existen o existen en muy pocos centros, ¿no? Pero la bajada de peso es una cosa trivial en el sentido de que es muy difícil obtenerlo, ¿no? Y generalmente, por eso es que la ADA está recomendando iniciar metformina de frente, sobre todo en sujetos con prediabetes que tienen un índice de masa corporal de obesidad. Empezar con metformina juntamente con los cambios de estilo de vida, que significa bajar de peso y hacer ejercicio, ¿no? No existe realmente en niños estoy hablando de adultos, ¿no? En niños no existe una meta específica de tiempo, ¿no? Es un consejo general, pero digamos en niños es muy difícil, cuando se esté en crecimiento, vos implementar una dieta tan estricta como para hacerlo bajar de peso de una manera brusca, ¿no? Por el tema de los nutrientes. No, de ahí no tengo datos realmente cuánto es lo que se demora en poder obtener una baja de peso importante.
Metformina sí está claro, tanto en niños como en pacientes adultos con índice de masa corporal en grado de obesidad, iniciar metformina junto con cambio de estilo de vida, y ir cada 3 meses chequeando el tema de la glicemia hasta llegar a niveles de control que han sido mencionados. ¿Hay lugar para otros fármacos como prevención? Es una pregunta quizá para los dos, ¿no? Algunos están hablando de cuál es el papel de los inhibidores de GLT2. Y por ejemplo, en el TAPA Heart Failure se habla de que estos pacientes que han participado en este estudio, que es para insuficiencia cardíaca, se ha observado una disminución de progresión hacia diabetes, ¿no? Y también la pregunta viene, por ejemplo, acá el doctor Walter Paredes pregunta, ¿cuál es el valor de ese inhibidor de GLT2, teniendo en cuenta que en muchos de los últimos estudios presentados por el Reino Unido y Canadá, se usa casi el doble de inhibidores de PP4 que de SGLT2? Un poquito, yo creo que depende un poco de la realidad de cada país y de la facilidad de hacer la prescripción, ¿no? Pero quisiera preguntarles un comentario respecto a uso de otros fármacos en prevención de diabetes, además de metformina. Bueno, si me permites, Miguel, primero comentar. En la ADA, por ejemplo, las guías actuales no indican, aparte de metformina, ningún tipo de medicación, sobre todo en niños, que no esté probado en ensayos clínicos para el tema de la baja de peso junto con el tema de la glicemia. No lo indican tal cual, excepto la liraglutide, que sobre todo lo sugieren, no taxativamente no lo indican, sino que lo sugieren como una forma de poder controlar niños que tienen diabetes y que no son difíciles de bajar de peso, ¿no? Pero no refieren otro tipo de medicamentos que sí se utilizan, se saben que bajan de peso, pero que tienen una utilidad mucho más precisa, con lo que ha comentado el doctor Pinto, ¿no? Sí, en ese sentido, ya desde la publicación del Stop NIDDM con acarbosa, se vio que muchos tratamientos en pacientes con intolerancia a la glucosa disminuía el riesgo de progresión a diabetes tipo 2. Como bien menciona el doctor Seclen, en las guías solamente se recomienda el uso de la metformina. Recordar que en el estudio finlandés y en el estudio americano, la reducción del riesgo de progresión de intolerancia a la glucosa a diabetes con el uso de metformina 2 comprimidos de 850 miligramos por día fue del 38%, pero que en comparación con los cambios de estilo de vida intensivos, pérdida del 7% del peso, más actividad física, etcétera, la reducción fue de más del 51%. Desde el punto de vista práctico, lo difícil de estos estudios fue mantener los cambios de estilo de vida a lo largo del tiempo. Y como mencionó el doctor Seclen, son estudios muy bien controlados, donde los pacientes, por ejemplo, en el estudio finlandés, tenían soporte nutricional, tenían pases para ir a gimnasios, pases para comprar fruta, o sea, eran estrategias muy bien diseñadas. Desde el punto de vista práctico, la que tiene mayor evidencia con respecto a los fármacos es la metformina, pero hasta pioglitazón en el estudio CANOE publicado en Lancet también ha demostrado disminuir el riesgo de progresión de intolerancia a la glucosa a diabetes tipo 2. Por otro lado, con respecto al uso de inhibidores de SGLT2, hasta donde yo tengo conocimiento, no hay ningún estudio que haya demostrado la progresión de intolerancia a la glucosa, disminuye el riesgo, de intolerancia a la glucosa a diabetes tipo 2 con estos nuevos tratamientos. Recordar que el boom se da cuando se publica el EMPA-RED Outcome en el año 2015 durante el Congreso Europeo de Diabetes en Estocolmo, donde de manera inesperada encuentra una reducción importante de eventos del MACE, o sea, de eventos coronarios, ACV, muerte cardiovascular, importante. Entonces, más yo creo que se han enfocado a eso. Por otro lado, sí es verdad, como usted bien mencionó, doctor Sandro, depende de las realidades. Los inhibidores de DPP4 son costosos en los Estados Unidos. Por ejemplo, vildarlitina no se comercializa en los Estados Unidos y depende mucho
mucho del soporte social de los pacientes, ¿no? Acá en el Perú, lo que hemos podido ver, ya no en la parte pública, que es el Ministerio de Salud, sino en la parte privada, como bien mencionó el doctor Seclen, primero se utiliza la metformina en monoterapia, rápidamente se agrega la combinación fija de metformina con un inhibidor del DPP4, y si no hay buen control, ahí inclusive se agrega una triple terapia con un inhibidor de SGLT2. Obviamente cuando hay una cobertura de seguro, ¿no? Porque el pago privado de estos medicamentos, la receta sería muy costosa, pero depende de cada realidad. Hablando de consenso respecto a criterios de diagnóstico, acá hay un comentario respecto a las pruebas de tolerancia a la glucosa y a la hemoglobina glicosilada, ¿no? Dice, ¿por qué hay muchos casos donde las pruebas de tolerancia a la glucosa son normales y las hemoglobina glicosilada son elevadas? O al contrario, las pruebas de tolerancia a la glucosa muestran glicemias inclusive mayores de 200 a las 2 horas, pero las hemoglobinas glicosiladas son menor del 7%. ¿Qué tiene más peso? ¿Qué tiene más importancia? ¿Y qué hacemos con un paciente que tuviera estas características en su evaluación? Bueno, a pesar de que la curva de tolerancia a la glucosa tiene el problema de su variabilidad, o sea, varía, el mismo paciente puede tener valores a una semana o a 3 días de la misma prueba, sigue siendo la prueba de oro para el diagnóstico de diabetes. Evidentemente, como bien lo sabemos todos, tiene que haber pues 2 pruebas positivas para poder diagnosticar la diabetes, ¿no? Pueden ser 2 pruebas de tolerancia en diferentes días, o puede ser una tolerancia con una glicosilada, o puede ser una tolerancia con una glucosa en ayunas. Eso es lo que está descrito. Pero es cierto, o sea, puede haber pacientes con una hemoglobina glicosilada elevada y con una curva de tolerancia que podría estar normal en algún momento. Son aquellos pacientes que bruscamente bajan de peso y que han tenido un periodo grande de hiperglicemia y que luego al bajar de peso 10 kilos pueden inclusive tener una curva de tolerancia normal, pero han tenido todo un periodo de impregnación de glicosilación que pueden mantener una hemoglobina glicosilada elevada. Pero eso es cuestión de poder hacer un seguimiento clínico y de esa manera poder definir si realmente el paciente ha tenido o no la enfermedad, ¿no? Pero definitivamente no debería de haber una incongruencia si es que tenemos 2 pruebas positivas que puedan diagnosticar la enfermedad. El doctor Jorge Castillo preguntaba si recomendaría uno el monitoreo continuo de glucosa en el diagnóstico y en el seguimiento de prediabetes. Y de repente, a propósito de la pregunta anterior, ¿podría un monitoreo continuo de glucosa dilucidar estos pacientes que tenemos un poquito de duda diagnóstica o que no sabemos muy bien cuál es estrictamente su diagnóstico? En realidad es una pregunta bien difícil de contestar porque estos aparatos de monitoreo continuo de glucosa que dan en un determinado tiempo los parámetros que hemos descrito en la exposición son de reciente aparición. Por lo tanto, no hay estudios a largo plazo que nos puedan todavía definir excepto los valores de los TIR adecuados, cómo puede controlarse correctamente un paciente. Yo creo que el ADA lo plantea como una perspectiva de cómo podría haber un mejor control de la enfermedad en la medida que aceptan que la variabilidad de la glicemia efectivamente produce estrés oxidativo y puede dar origen a complicaciones crónicas, sobre todo, ¿no? Pero en diagnóstico de prediabetes no he leído que podría ser utilizado. Sobre todo más se utiliza en el control de la enfermedad, ¿no? Y tanto en pacientes con diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, la monitorización continua de glucosa viene a ser un elemento básico para poder definir cuál es el rango en el cual el paciente se mantiene en mayor tiempo en buen control, teniendo en cuenta los tiempos en horas o en calidad, en el cual se mantiene entre 70 y 180, que son los valores que la ADA define como un TIR adecuado, ¿no?